Bueno, la proliferación celular no solo requiere atravesar el ciclo celular, sino que también requiere que haya un crecimiento celular, que involucra un proceso anabólico en el cual se sintetizan macromoléculas, ¿sí? Porque si ustedes piensen que si la célula no acompaña, digamos, no crece, con cada división que hace, pierde tamaño, hasta que va a llegar a un punto que va a ser inexistente, entonces tiene que crecer. Entonces, digamos, en una célula normal tiene que haber señales mitogénicas que induzcan, digamos, la división celular, pero también tiene que haber señales de crecimiento para que pueda haber un crecimiento y proliferación celular adecuada. Las células cancerosas se vio que no solo pierden restricciones para progresar a través del ciclo celular, sino que además tienen alterados los mecanismos de control de crecimiento celular. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que las células tumorales, como tienen esta tasa tan elevada de proliferación, también tienen que tener una tasa elevada de crecimiento para poder generar proteínas y todas las macromoléculas que necesiten para poder dividirse en más células, ¿sí? Entonces, en muchas células cancerosas, la vía de PI3 quinasas AKT-mTOR está alterada, ¿sí? ¿Y por qué está alterada? Porque esta es una vía que es crítica para el crecimiento y la división celular. Acuérdense que, digamos, esta vía, digamos, un factor de crecimiento lo que va a hacer es va a activar a este receptor tirosinquinasa, que a su vez va a activar a una proteína AKT. Esta proteína AKT activa a esta proteína mTOR, que aumenta, digamos, está involucrada en el aumento de la síntesis proteica. Y en las células cancerosas, estas vías están, la vía de esta AKT en general también es blanco de mutación, donde está activada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al tener, esto lleva a una activación de mTOR, que lo que hace es, mTOR va a aumentar el transporte de glucosa hacia el interior celular, con lo cual esto va a llevar una mayor glicólisis digamos, en una célula normal va a inducir, se va a producir el piruvato que va a entrar a la mitocondria a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Ahora, en una célula mutada, como yo les dije, son muy devotas o necesitan muchísima glucosa para poder proliferar, porque en realidad ellos en las células mutadas, en las células cancerosas, esta vía está alterada, ¿sí? En vez de que el piruvato entre a fosforilación oxidativa, lo que va a hacer es que este piruvato va a ser utilizado para generar, digamos, crecimiento, se va a usar para generar más proteínas, más nucleótidos, ¿sí? para poder, digamos, para que las células cancerosas tengan la cantidad de macromoléculas que necesitan para poder dividirse y proliferar. Y bueno, otro gen supresor de tumores que normalmente se encuentra mutado, ya les dije, en el 50% de los cánceres es P53. Que P53 es una proteína que se encuentra en pequeñas cantidades dentro de la célula, ya que es rápidamente degradada. P53 no es esencial para el desarrollo normal, ya que ratones knockout para esta proteína aparentemente son normales, salvo que desarrollan cáncer antes de los 10 meses de edad. Y se vio que la concentración de P53 solo aumenta en ciertas circunstancias en donde la célula se encuentra en peligro de muerte. Y esto ocurre cuando hay daño al DNA, pérdida de los telómeros, hipoxia, estrés osmótico y estrés oxidativo, ¿sí? Todo esto lleva a un aumento de la concentración de P53 que va a inducir o arresto del ciclo, o senescencia o apoptosis.
P53 es un regulador de la transcripción y en general en los distintos tipos de cáncer este gen tiene una mutación en su DNA, pero en la secuencia que codifica para su dominio de unión al DNA. Porque esta proteína P53 en realidad tiene que unirse al DNA formando un tetrámero. Entonces, digamos, con que haya una mutación en una de estas, en uno de estos tetrámeros, ya, o sea, en una de estas proteínas que forma el tetrámero, ya esta proteína no se puede unir al DNA y por lo tanto ya, digamos, eso genera una pérdida de función en su función, ¿no? P53 va a ejercer su efecto inhibitorio en el ciclo, acuérdense, a través de la inducción de PD21, que es un inhibidor de CDK, y de esta manera bloquea la entrada a la fase S y por lo tanto a la replicación del DNA. Y también P53, como vimos hace un rato, induce apoptosis a través de la activación de la expresión de muchos genes proapoptóticos. O sea que P53 es uno de los genes críticos que se ve que están mutados en un montón de cánceres porque tiene un rol fundamental en varios procesos, valga la redundancia, fundamentales para la célula. Y en este congreso que estuve vi que, digamos, esto de que P53, o sea, parece que la dinámica de P53, su dinámica varía a lo largo del ciclo. O sea, la expresión de P53 oscila, es circadiana y bueno, y están tratando de poder, digamos, como determinar o identificar cuándo oscila para ver si esta oscilación de P53 podría ser un biomarcador de distintos tipos de cáncer. Y, digamos, estos genes supresores de tumores se encontraron inicialmente en una enfermedad que se llama retinoblastoma, que es un cáncer que le ocurre a los chicos en los precursores, digamos, neuronales de la retina a bastante temprana edad, ¿sí? Y a partir, digamos, del estudio de estos retinoblastomas, se extendió, primero se identificó al retinoblastoma, acá se los pongo, al retinoblastoma como un gen supresor de tumores, ¿sí? Y se vio que, digamos, a partir del estudio de esta enfermedad, que se vio que en muchos casos era hereditaria, pero en otros podía surgir de alguna forma no hereditaria, se vio que, digamos, en una célula normal puede haber una mutación que induzca, digamos, inactive una de las dos copias de retinoblastoma. Sin embargo, esta mutación que genera esta inactivación no produce ningún tipo de tumor. ¿Por qué? Porque tiene la otra copia que es activa y con eso a la célula, digamos, con eso alcanza. Sin embargo, estudiando estos tipos de cáncer de retinoblastoma, se dieron cuenta que en la enfermedad que es hereditaria, la célula ya viene con una de las copias mutadas. Y si en estas células que ya tienen una copia mutada se produce una mutación en la otra copia del gen, en el otro alelo, esto lleva a la pérdida, digamos, de actividad del gen RB y entonces el resultado es un exceso de proliferación que lleva a que genera este tumor que se llama retinoblastoma. Y después también, bueno, pudieron descubrir que hay otros casos de retinoblastoma que no son, que digamos, no hay ningún componente hereditario, sino que es un componente de azar mala leche, en donde una célula sufre una mutación en una de las copias de retinoblastoma y esa misma célula después vuelve ocasionalmente a tener otra mutación en la otra copia, o sea, en el otro alelo, y esto genera otra vez la pérdida de función, o sea, de este gen, y hay un excesivo, lo cual lleva a un excesivo crecimiento y proliferación. Entonces, estudiando estos casos de retinoblastoma se vio que las personas con mutaciones hereditarias tienen una predisposición para contraer ciertos cánceres
Y estas personas heredan la mutación de la línea germinal en un alelo del gen. Y una segunda mutación somática del segundo alelo facilita la progresión tumoral, ¿sí? O sea, ustedes acuérdense que en realidad el humano es un clon de sus células germinales, ¿sí? Y nada, tengan eso presente porque es por eso que la célula somática del precursor neuronal de la retina porta esta mutación, ¿no? Bueno, nada, qué sé yo, bajón. Y después, bueno, todo el estudio de cáncer se hace utilizando modelos, como modelo los ratones, porque bueno, digamos, ayudan muchísimo a poder identificar, comprobar el efecto que tiene, por ejemplo, la sobreexpresión de un protocogen o de un gen supresor de tumor. Entonces, en esta, simplemente para mostrarles, esto es un ratón en el cual le inyectaron un gen, es un ratón knockout para un gen, y lo que hicieron fue inyectar. El gen que están estudiando se llama PTEN, que también es un blanco, digamos, es un gen, digamos, crítico de generación de tumores. Entonces usan un ratón que es knockout para ese gen, o sea, no lo expresan, y lo que ellos hacen es a este ratón hacer un transgénico, o sea, expresarle, más que hacerle un transgénico, ya es el transgénico, es el knockout del PTEN, pero lo que hacen es que le expresan el gen PTEN bajo, en realidad el promotor del gen PTEN fusionado a un gen que es de luciferasa. Entonces, lo que después hacen es le administran la luciferina, y entonces pueden ir viendo cómo se va desarrollando el tumor a lo largo de los días en vivo, ¿sí? Y entonces pueden ver cómo, digamos, a partir, digamos, de la expresión de este gen, el PTEN, ven que no solo aumenta y prolifera un montón ese tumor, sino que además es capaz de hacer metástasis. A ver, déjenme ver si les dije bien o estoy inventando. Porque un ratón le sacan el PTEN, es un gen supresor de tumores. No. O sea, sí, es un ratón que está, que no tiene este gen. Bueno, este ratón tiene este gen PTEN alterado en la próstata. Y en realidad este ratón lo que hacen es activan específicamente la próstata y van a analizar si directamente la producción de luciferasa, ¿no? Entonces, está bien, lo que quieren ver es si van a monitorear el crecimiento de un tumor de próstata usando un reportero bioluminiscente. Entonces, este gen no lo tienen en la próstata, le inducen el cáncer de próstata y entonces ven cómo este reportero luminiscente va, digamos, aumentando su tamaño y por lo tanto su bioluminiscencia a lo largo de los días, y que incluso es capaz de generar metástasis. Ahí está. O sea que los modelos de ratón son los que en última instancia permiten corroborar la función de ciertos genes en la inducción de cáncer.
Y también estos estudios en ratón permitieron ver que un solo oncogen no es suficiente para volver una célula normal a una anormal. O sea, con uno solo no basta. Tiene que haber, como les decía, múltiples mutaciones en una misma célula para que esa célula se vuelva tumoral. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos miran, digamos, acá tienen dos ratones, uno que tiene el MYC activado, el otro RAS. Cuando ellos cruzan estos dos ratones, ven que, digamos, el porcentaje de ratones libres de tumores aumenta, no sé, aumenta muchísimo. Fíjense, esto es solo con MYC, esto es solo con RAS, y digamos, los hijos de la cruza de estos dos ratones pueden generar muchísimo más células tumorales que los padres por separados. O sea que esto de alguna manera muestra que se necesita más de un oncogen para volver una célula tumoral. Y por otro lado, bueno, también se vio que los factores ambientales juegan un papel importante en determinar riesgo de contraer cáncer. Digamos, por ejemplo, el fumar es un riesgo, o sea, es un riesgo importante. Se vio que causa el 33% del total de cánceres de pulmón está dado por los fumadores. También hay otros tipos de, por ejemplo, la obesidad también se ve que está asociada a una mayor incidencia de cáncer. Los virus también, el alcohol, la luz ultravioleta, la radiación en general también, aunque es muchísimo menos que, fíjense, el fumar y el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Además también, ya que estamos, les cuento que alteraciones en los ritmos circadianos también generan o inducen una mayor cantidad de cáncer que gente, por ejemplo, los trabajadores que trabajan cambiando, son los shift workers, o sea, estos trabajadores que cambian de turnos todo el tiempo, todas las semanas, hacen el turno, no sé, primero de 12 a 6 de la mañana o de 12 a 8, después le cambian de 8 a 3, de 3 a, y así van rotando todo el tiempo. Bueno, esa gente tiene sus relojes totalmente desincronizados en el ambiente en que vive y desarrollan un montón de enfermedades metabólicas y también una mayor incidencia de cáncer. Y acá se ve que, bueno, también hay como si las poblaciones, digamos, migran a otros países, como por ejemplo muchos chinos trabajando en Norteamérica, ahora yo se los digo, en el Congreso la mayor cantidad de gente que vivía era China. Bueno, los chinos cuando van a Estados Unidos desarrollan cánceres que tienen mayor predisposición de ocurrir en Estados Unidos que en China, ¿sí? Lo cual está indicando de que hay como algún factor ambiental que bueno, que también incide en este aumento del cáncer. Y también, bueno, obviamente compuestos químicos que pueden generar cáncer. Por ejemplo, la aflatoxina, que es un producto, es una toxina generada por un hongo que es la Aspergillus. Digamos, es un importante agente inductor de cáncer de hígado en países tropicales, ¿no? Y bueno, y acá hay otros, que la radiación, los asbestos, no sé, hay otros compuestos que son carcinogénicos cuando, digamos, uno está en mucho contacto con estos tipos de drogas. Y también hay virus que están asociados a cáncer, ¿no? Y en particular yo les voy a hablar del papiloma, el papilomavirus, porque me parece, primero porque ahora acá hace unos años se está dando la vacuna que se daba en las vacunas. El papilomavirus es un virus que se encuentra, que en realidad en una célula normal entra a la célula y el papiloma se queda como formando un plásmido extracromosómico dentro de la célula y
y se reproduce ahí, ¿sí? Y si está así en ese estado quiescente, digamos, no genera mayor problemas. El papilomavirus es un virus que se transmite sexualmente y que cuando en determinados momentos, ¿sí? Esta célula que está bien, digamos, no sé, por algún evento externo, no sé, estrés o algún cambio que percibe esa célula, el DNA del papiloma que estaba extracromosómico se integra y comienza a producir las proteínas virales y estas proteínas virales generan una proliferación de estas células en el útero, una proliferación excesiva de esas células en el útero que genera, digamos, cáncer de útero. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya hace unos años se están dando vacunas, se daban para niñas, pero también, digamos, ahora se incluyeron los niños. Y en general se trata de que se vacunen los chicos antes de la pubertad para prevenir la dispersión del papiloma, ya que esto disminuye la probabilidad de contraer cáncer de cuello de útero en las chicas. Y como el virus se propaga a través de las relaciones sexuales, se recomienda vacunar tanto a niños y a niñas para ayudar a disminuir la propagación. Entonces, para terminar, los tumores en general tienen mutaciones que van a afectar a genes que van a participar en mecanismos de control del ciclo de división celular, del crecimiento celular y van a participar también de las respuestas al daño del DNA y el estrés. Y en general, digamos, las células cancerosas tienen una inestabilidad genética reflejada en las deficiencias que muestran para mantener los cromosomas. Pero además, las células cancerosas vimos que tienen que tener acumular más de una mutación para volverse cancerosa. Porque acuérdense que en general todo el mundo, y más sobre todo en las células epiteliales, puede llegar a tener alguna mutación, pero con una mutación no alcanza. Tiene que haber una acumulación de mutaciones, sobre todo en genes que controlan estos procesos, para que una célula se vuelva tumoral. Y bueno, les dejo acá para que miren un videito y bueno, eso es todo. Adiós.